en el inodoro se dedicaba a recolectar muestras de orina de las chicas, vello púbico y sangre menstrual. Ingería alguna de las muestras. No, no, mis valedores, no. No se trata de los 120 días de Sodoma o Juliet o las propiedades del vicio del Marqués de Sade, no. Se trata de literatura estrictamente religiosa, producida en los años recientes por religiosos de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, sin más. Una máquina de abuso y silencio corrompido es lo que caracteriza a la iglesia de Pensilvania, allá en Estados Unidos. Leo, una máquina de abuso y silencio corrompió a la iglesia de Pensilvania. Los relatos sobre 7 décadas de agresiones sexuales descubren, comillas, un manual de instrucciones de ocultación de la verdad en el seno de la institución eclesial. En la iglesia de St. Albert, en Pittsburgh, había en los años 70 un monaguillo al que querían mucho los sacerdotes. Uno de ellos, George Siruas, se encariñó tanto que lo llevaba a menudo de excursión y hasta le enseñaba a conducir. Un día, junto a otros curas, comenzó a abusar de él. La historia del menor se pierde en el informe indeterminable que un gran jurado ha elaborado sobre 7 décadas de abusos sexuales en la iglesia de Pensilvania, como ocurrió con el caso de Boston entre 1984 y hasta el 2002. Los relatos dibujan un patrón común de 6 décadas de abusos y silencios sistematizados en el seno de la institución eclesial. Comillas, lo sentí por todos, lo sentí por ellos y lo sentí por los que sufrieron los abusos. Lo que está mal, está mal. Otra cuestión es la pecaminosidad. Que una persona haga algo mal es objetivo, pero si es pecaminoso, solo Dios lo sabe. Esto dice el padre Mike Harkarik en el comedor de su casa después de oficiar la misa de 10 de la mañana. Lleva 25 años al frente de la iglesia de San Alberto y 55 años en el sacerdocio, y le suenan o conoce a buena parte de los curas que desvela el informe de los 1000 horrores contra niños. El Papa me pidió perdón, está espantado con los abusos, esto es un tsunami. El Papa me pidió perdón. ¿Qué significa eso? Yo cometo un pecado, para hablar con su lenguaje, escandaloso, pero luego pido perdón. ¡Qué fácil! Lo mismo los gobernantes, quien comete un desafuero de esta naturaleza, pide perdón, ya se acabó todo. En fin, esto de la orina y el vello púbico y la sangre menstrual, no se trata, como les digo, de Sade. Esto más bien me recuerda a Tartufo, personaje inmortal que da nombre a una obra de Molière. No sé si conocen ustedes el aborrecible Santón, al aborrecible Santón más propiamente. Se trata del modelo de Hipócritas que, revestido de una fingida santidad, se nos quedó como paradigma de individuo falso y falaz, rapaz y libidinoso, uno que ni los bienes materiales del burgués que le dio cobijo en la propia casa
supo respetar, ni a la esposa del candoroso burgués, ni a la hija casadera, ni a... Ese es Tartufo, el cínico que predica la santidad y procede con una conducta, execrable. Lean y conozcan en Tartufo el modelo de falso santón y así podrán explicarse eso abominable que acaba de descubrirse en la localidad, allá en Pensilvania, Estados Unidos. Terrible. Leo de la crónica. Así que el Papa me pidió perdón, está espantado con los abusos. Este es un tsunami. ¿Por qué lo siente por los abusadores?, se le pregunta. Porque había una debilidad. Fue una cuestión de que la debilidad se apoderó. Miren qué bien, qué fácil. Te preguntas si rezaron suficiente. Fue a mediados de los años 70 cuando el monaguillo citado como George conoció la debilidad del padre Sirwas. El informe recién publicado tras 2 años de investigación lo cita como miembro de un círculo de curas depredadores que compartían a sus víctimas, con las que utilizaban, todo esto entrecomillado, látigos, violencia y sadismo, mientras las violaban. Además de Sirwas, formaban el grupo varios más que no vienen al caso. Un día Sirwas llevó a George a una reunión con otros sacerdotes. Lo subieron a una mesa, lo desnudaron y lo empezaron a fotografiar como hicieron con otros chicos. Producían material pornográfico en dependencias rectorales. Para distinguir a los agredidos, les regalaban cruces de oro. Ese era el distintivo. El niño que la llevaba era una presa. ¿Qué les parece? Porque hoy mismo, mis valedores, Tartufo nos salta aquí y allá en Pensilvania y en donde quiera que revolotee la sotana de la Iglesia Católica. En todas partes, émulos unos y otros, antecesores y sucesores del padre Maciel, padre de familia. Esos tales religiosos, y se llaman religiosos, como gustan de apodarse, se abocan sañudamente a violar niñas y niños sin distingos discriminatorios, en número de 1000 o más desdichados, y la dolorida reflexión de alguno de los feligreses, de alguno de los garañones de sotana y cogulla, dijo: ¿cómo es posible? Me confesé con él. Te confesaste con ellos te confesaste. ¿Algún comentario de ustedes que se haya confesado con alguno de esos? 55, 36, 89 para la zona metropolitana y para el resto del país 01800 50 52 688. Dentro de 8 días yo creo que ya tendremos aquí a la compañera Isabel Macías, que va a terminar una parte de sus estudios, porque está estudiando tantas materias. En fin, estos son los números telefónicos: 55 36 89 89 y 01800 50 52 688. Todo esto gratuito. Así pues, mis valedores,
La barca de Pedro hace agua y en el fondo sufre grietas y cuarteaduras por donde empieza a colarse el agua y a inundar todo aquello que carga encima y a arrastrar su carga al infierno que el religioso tanto gusta mentar. ¡Ah, caray! ¿Qué credibilidad puede tener una institución religiosa por excelencia? Está manejada por humanos, caray. Entonces, ¿dónde vamos? Y ya va siendo hora, a mi juicio, digo yo, de poner la iglesia, y lo digo en serio, poner la iglesia en manos de Lutero, que muy saludable le iría a resultar al Vaticano, la iglesia en manos de Lutero, porque el remedio para tal purulencia tiene que venir de fuera y cauterizar la purulencia de marras con hierro candente, que se borren los rastros de una iglesia mercachifle de indulgencias como fue cuando Lutero, y genocida que con el pretexto de la piedad perpetró la matanza de hugonotes la noche de San Bartolomé, terrible, y que se erradiquen los sádicos instintos de los tiempos y los métodos de la Inquisición, a la que un renegrido humor calificó de santa, santa la tal Inquisición, y continúa, es la Congregación para la, ¿qué? De la Fe. Ahora recordaré el título entero. Caramba, santa. Como ellos apodan santo a todo. Santa la sede vaticana, Santa Jerusalén, el santo monte, caramba, ¿qué no sabes decirlo? Gracias, santo Dios. El santo oficio y todo el reguero de repeticiones del adjetivo santo para la Santa Misa, los santos óleos, los santos sacramentos, el Santo Rosario, la Tierra Santa, el Santo Padre, San Juan Pablo II, santo Dios, ¿cómo aguantas? Le hablo de tú por confianzudo, que sea santo semejante. Bueno, santo ese, que si conociéramos su biografía personal, yo lo conozco a medias, santos para que a la hora de la verdad, ¿para qué seguir? Voy a seguir diciendo trozos de crónica, tengo una crónica, o más bien tengo material como para 2 horas, pero aquí va algo más, porque había una debilidad, fue cuestión de la debilidad que se apoderó de ellos. Te preguntas si rezaron suficiente los curas. Fue a mediados de los años 70 cuando el monaguillo citado como George, esto ya lo leí para ustedes, poco después llegó el padre Mike a la parroquia. Yo no juzgo, Dios es juez. Ah, qué va, qué bonito. Si alguien robó un pollo porque tenía mucha hambre, un pollo rostizado y un agua negra para el desempance, órale, lo vieron y a la cárcel. No, que me juzgue Dios. Sí, qué fácil. Yo no juzgo. Dios es juez, dice, y por supuesto, en lo que se refiere al gran jurado, debe haber un juicio. Y también tras el informe del gran jurado habrá otros juicios. Pero muchos de los protagonistas, víctimas y verdugos han muerto. Por eso para George la justicia llegó a medias. Caramba. Se consultó a los condenados por violaciones de chicos, a los curas. Los cargos contra Pucci se retiraron por una cuestión técnica y Siruas murió sin ser procesado. El documento habla de al menos 1 millar de víctimas de los abusos
300 sacerdotes implicados y de una gran maquinaria de silencio. Hay una película de Buñuel, Nazarín, en donde un cura, muy buena persona, al final de las acciones, lo befan, lo vejan, lo tratan muy mal. Y él, caído y con la boca sangrante, dice a los que lo patearon: qué difícil es perdonar, pero yo los perdono. A mi fe, a mi confianza, a mi esperanza, cuánto la han golpeado últimamente. Pero, como dijo Nazarín, qué difícil es perdonar en estos momentos. Pero yo los perdono, yo no los perdono. No tienen vergüenza. Yo iba a ser cura. Qué bueno que Dios dijo: no, hombre, si tú eres mujer, tú no tienes nada que ver con los hábitos religiosos, y dale con el religioso. Entonces, la Tierra Santa, el Santo Padre, y como les digo, Juan Pablo II santo, si él es santo, cuando menos beato es Crescencio Suárez, que está frente a mí. Qué señas vituperosas. Mire, me cuesta perdonarlo, pero yo lo perdono. Bueno, entonces, en fin, sí, cuando me exaspero, me da por ironizar. Y en este momento no cabe a decir ninguna ironía, porque realmente me siento mal. Yo tengo una educación de seminario donde me enseñaron lo que es bueno, lo que es malo, lo que es el bien y lo que es el mal, sin matices, sin medias tintas. Esto es bueno, esto es malo. Además me enseñaron, y por eso en la materia de periodismo estoy fuera, estoy en un mundo que no es el de los demás periodistas. Me enseñaron gramática en el seminario. Por lo mismo, a mí me golpea, no solo en el tímpano, en los tímpanos, sino allá donde les conté, el hoy inicia, y a la brevedad, y contempla invertir tanto. Contempla no es un disparate, pero caramba, si contemplar de alguna manera cae en el rango de la poesía, de lo bello, de lo altivo, del espíritu. Contempla ir a Estados Unidos a comprar ropa de marca. Caramba. No sé quién, creo que fue Paz, y en Francia varios más, no acercarse a los medios, a la prensa escrita, porque está escrita con los pies. Qué disparates por todas partes. Me enseñaron gramática. Además, me enseñaron esto es lo bueno y esto es lo malo. Lo demás es hacerse tonto. Y cómo sea yo, cómo proceda, pues no viene al caso. Pero sé lo que es bueno, lo que es el bien, lo que es el mal. Y no me digan que la verdad es de cada quien. No, la verdad la verdad es de cada quien. Hay una verdad única, suprema, pero, repito, me duele muchísimo porque yo aprendí lo mejor en el seminario. Aún aprendí, y esto es hermoso, que toda mi sexualidad fluye tranquila, normal, y no anda. Por culpa de Gregorio VII, no soy cura con unas limitaciones bárbaras que terminara yo acariciando niños. ¿Cómo me protegió mi Dios? Porque Dios y yo somos uno. ¿Y cómo me protegió? Ese Dios que somos yo. Entonces, aquí, allá, acullá, ha reventado la santa herida purulentosa, aguzanada,
que acaba de brotar del cuerpo místico de la Santa Iglesia y que ha mostrado una santa corrupción solapada, aguzanada, que se arropa en una santa impunidad de los santos padres y pastores de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Y a propósito, miren esto, lean Tartufo, ahorita les platico más acerca de él para incitarlos a leer. Es un libro, es una obra de teatro de Molière, muy estrechita, y en poco rato la leen. Es tan ilustrativa este Tartufo con Argón, que es el burgués, y con la esposa y con la hija y el hijo, el pretendiente, en fin. Pero oigan esto, a ver si les parece o no ser Tartufo. Lo voy a leer muy lentamente. Antes aprendí del seminario y después de tantas lecciones que me dio la vida y Shakespeare en Hamlet, ser o no ser, he ahí el problema, que es más levantado para el espíritu, enfrentar los dardos y los dardos de la adversa fortuna, o haciéndoles frente, derrotarlos, algo por el estilo. Pero lo más importante, todavía no sabe Hamlet quién mató a su padre, y anda cavilando a lo largo del corredor. Detrás de él surge su madre, Gertrudis, la reina, y desde atrás, al cogote de Hamlet, le dice: ¿qué os pasa, que parecéis preocupado? Hamlet voltea, no quiere a su madre por el detalle de que se casó a los cuantos días de muerto el papá, se casó con el hermano del papá, a fin de cuentas el asesino del papá. Entonces se voltea contra Gertrudis, que le dijo: ¿qué os pasa, que parecéis preocupado? Y dice: señora, yo no sé parecer. Parecéis preocupado, yo no sé parecer. Ah, si yo, mis valedores, estuviera a la altura de esa frase magnífica: yo no sé parecer. Soy la pura verdad, mi verdad. A la altura en que esté mi verdad, esa es. Entonces, miren, estos zorrones, estos tartufos, estos religiosos, aquí está la recomendación, la orden de la superioridad para quien investigara los delitos, los crímenes, las aberraciones de los curas contra niñas y niños. Oigan esto: el gran jurado, cuerpo legal que actúa previo a un juicio y cuya investigación ayuda a determinar las imputaciones, describe todo un manual de instrucciones de ocultación de la verdad, esto entre comillas. Así lo dice el manual de la superioridad, manual de ocultación de la verdad. En un tono que parece emular el de los 10 mandamientos, en este caso 6 nada más, el texto reza, óiganlo ustedes: primero asegúrese de usar eufemismos frente a palabras reales. Aquí está el embuste, aquí está la hipocresía, aquí está el tartufismo. Ustedes saben lo que es un eufemismo, lo más detestable. Mírenme a mí. Voy a ser tan ridículo de decir: soy de la tercera edad. No, soy viejo. ¿Por qué tenerle miedo a las palabras y andar con eufemismos? El otro, no es ciego, es invidente. Y así siguen los eufemismos, pero el peor de todos, un inválido, un individuo con capacidades diferentes. ¡Qué vergüenza! ¿Qué no podemos decir la verdad? Tenemos que usar eufemismos. Hay miles y miles de eufemismos para no enfrentarse
a la verdad, a las palabras duras, categóricas, verdaderas. No, con eufemismos. Es de la tercera edad. Y todo el mundo, bueno, como de la tercera edad. ¿Cuál tercera edad? Viejo. Invidente. ¿Cuál invidente? Ciego. ¿Cuál otro? Esa es la verdad. ¿Para qué andar con rodeos? Bueno, pues oigan esto. Lo que dijeron los jerarcas a los pedófilos y a los jueces también, pero jueces de ellos, curas. Primero asegúrese de usar eufemismos frente a palabras reales para describir agresiones sexuales. Nunca diga violación, sino contactos inapropiados. ¡Ah, qué bonito! Contactos inapropiados. Segundo, no lleve a cabo verdaderas investigaciones, sino asigne a clérigos a hacer preguntas adecuadas, mañosas. Tercero, para lograr una apariencia de integridad, envíe a sacerdotes para evaluación en centro psiquiátrico de la iglesia. Aquí dice centros psiquiátricos, vamos a decir que diga centros psiquiátricos. Evaluación en centros psiquiátricos de la iglesia. No es solapar al criminal, centro psiquiátrico, pero de la propia iglesia. Cuarto, cuando un cura debe ser trasladado, no diga el motivo, diga a los feligreses que está en baja médica o fatiga nerviosa o no diga nada. ¿Cómo ven? Mentirle así a los feligreses. ¿Dónde carambas van a dejar la fe de esos feligreses? ¿Dónde va a quedar de maltrecha la fe que anima o que animaba a esos feligreses? Quinto, aunque un sacerdote esté violando a niños, proporcióneles casa y cubra sus gastos. No más falta, y voy a ser safio y vulgar, no más falta que diga, págueles el lugar donde se van a reunir, usted pague las costas y pague... Y finalmente, y sobre todo, no diga nada a la policía. El abuso sexual, con o sin penetración, siempre ha sido un delito, pero no lo trate de ese modo, sino como un asunto personal dentro de casa. Esto dice la superioridad a los jueces que están mirando la causa de estos depredadores. Las violaciones de curas esto es algo que apenas entiendo porque lo escribí yo. Las violaciones de curas a lo largo de 1356 páginas de espanto. Todos nos espantamos, vemos horrorizados esta situación, menos los propios violadores y los que los juzgan. Una carta de 1989 ayudaría a establecer un séptimo consejo. Victimice al agresor victimice al agresor. Esto es perverso. Pero si ustedes creen que es una fantasía, victimice al agresor. Ahora, si tienen aguante, van a escuchar, espérenme un momento, la justificación de Sergio Obeso Rivera. Es cardenal de la Iglesia Católica y su sede está en Jalapa, Veracruz. Van a oír lo que dijo al respecto
defendiendo a los pederastas, a los pedófilos, a los enfermos sexuales. Bueno, entonces, justificar un aborto. Una carta, repito, de 1989 ayudaría a establecer un séptimo consejo. Victimice al agresor. En aquella misiva, el obispo de Scranton, James Tinvin, se dirige al cardenal Luis D'Adaglio en Roma para informarle de que un sacerdote había asistido a un aborto irregular. El sacerdote actuó indudablemente presa del miedo y el pánico. Él había dejado embarazada a la chica a la que ayudó con el aborto. Esto justifica la actuación del cura. La debilidad de la que habla este miércoles el padre Mike desde Pittsburgh, así recomendaba su perdón recordando que, comillas, el cura se encuentra ahora en una parroquia bastante lejana de la ciudad en la que se cometió el crimen. Ah, bueno, entonces ya la justicia resplandece en este caso. El cura ya está lejos. ¿Se acuerdan aquí, aunque en otro sentido, aquel Enrique Massa, que fue el cura de San Miguel Canoa, en donde se perpetraron aquellos asesinatos en vísperas del 2 de octubre, en vísperas? El cura Massa, fanático, había fanatizado a los pobladores de San Miguel Canoa. Cuando se dijo que eran comunistas estos 5 o 6 infelices que venían de la Universidad de Puebla, venían a San Miguel Canoa al pie de la Malinche, el cerro aquel. Hizo sonar las campanas, dijo que eran comunistas y el sacrificio de varios de ellos, incluyendo al que dio cobijo a estos jóvenes en su casa, porque no hubo donde los alojaran por comunistas. Ese cura, después de haber cometido semejante aberración, fue castigado, trasladado de acá en San Miguel Canoa a una población de Oaxaca. Y ya con eso la justicia resplandeció. Caramba, caramba, ¿dónde quedaron aquellos sacerdotes que yo conocí? Bueno, claro, estoy generalizando como se generaliza en estos documentos. Son unos cuantos y los sacerdotes a la altura de su ministerio deben ser infinitamente más. Pero cuando un agua limpia es ofendida con 1 o 2 gotas de lodo, todo el agua queda manchada. A juicio de los feligreses así sucede. Entonces, la debilidad, todos los clérigos implicados en abusos fueron migrando de parroquia en parroquia, de una iglesia a otra. Sirwas pasó por un total de 8 entre 1979, cuando fue ordenado sacerdote, y 1995, cuando fue dado de baja. Pura violación aquí, allá y donde quiera. Murió en el 201, en el escuadrón. En el 2001, caramba. El miércoles, bueno, aquí ya es otra situación. Dice alguien, uno era amigo mío, el padre Ted. ¿Cómo es posible? Y agrega, te confiesas con ellos y, bueno, miren, el escándalo. Ay del que escandalice a mis criaturas, más le valiera atarse una rueda de molino y arrojarse al mar. Esto dijo Jesús. Y miren, sus criaturas estamos escandalizadas, como criaturas en femenino. Entonces, dice escandalizado Ramón Alberto Garza,
Un sacerdote obliga a su víctima a enjuagarse la boca con agua bendita después de forzarla a cometer un acto sexual. Otro cura violó a una jovencita internada en un hospital, internada porque le removieron las anginas y allí la violó. Una menor más, atada y azotada con un látigo de cuero por un sacerdote. Otro cura más, al que se le permitió mantenerse en su ministerio después de encontrar que embarazó a una joven y gestionó que tuviera un aborto. ¿Para qué le sigo? Se escandaliza también la periodista Carmen Aristegui. Estremecedora e indignante ha resultado el informe dado a conocer hace algunos días por el gran jurado de Pensilvania, que reporta y describe con inusual crudeza la conducta inmoral y criminal de más de 300 sacerdotes de la Iglesia Católica que atentaron en contra de la integridad, la dignidad y el equilibrio de más de 1 millar de niños y niñas a lo largo de 7 décadas. Y así sigue. Muestran el comportamiento sistemático, estoy brincando párrafos, muestran el comportamiento sistemático e histórico de la Iglesia en pro de la negación y encubrimiento en casos de pederastia. Encubrimiento sistemático por parte de altos funcionarios de la Iglesia de Pensilvania y del Vaticano. Frente al demoledor informe, el Vaticano, aun el Papa Francisco, no se manifestaba todavía en forma directa. Se pronuncia en un comunicado y condena inequívocamente el abuso sexual de menores. Palabras y fingimiento de que se escandalizan. Me refiero a los sacerdotes, incluyendo a Francisco. 2 días estuvo con los suyos diciendo que nos pronunciamos o dejamos pasar las cosas. Y no se decidían a manifestarse. Bueno, estamos escandalizados. Asco. Y yo, como les digo, pues conozco las obras de Sade, esa película horrorosa para mí de Pasolini. ¿Cómo se llama? Saló, creo, sin estar seguro. Asquerosa. Pues sí, así es. Si no fuera Sade. Porque es una obra de Sade vertida al cine. Bueno, entonces, el cardenal Sergio Beso Rivera dijo que algunas personas que acusan casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica deberían tener tantita pena, porque también tienen una cola muy larga que les pisen. ¿Qué les parece? Interrogado, qué bueno que dice interrogado y no cuestionado, un disparate monumental. Interrogado sobre los casos de abuso sexual en la diócesis de Pensilvania, Estados Unidos, antes de oficiar misa en la Catedral de Veracruz, el religioso, y dale con los religiosos, el religioso rehusó inicialmente comentar el tema. Dijo: vengo contento para hablar de temas bellos, no de cosas problemáticas como esa que planteas. Esto de hablarle de tú a los feligreses lo detesto. O nos hablamos todos de tú o nos hablamos de usted todos. Yo a mis hermanos y hermanas les hablo de usted. Bueno, cosas problemáticas como esas que planteas. Pero luego dijo que esos señalamientos son acusaciones que se hacen en algunos casos. A veces son ciertas, dijo, pero mal de muchos consuelo de tontos. Un cardenal de la Iglesia Católica. Miren, el humano se conoce, dejen decir un dicharajo asqueroso, pero en este caso vale.
por el modo de tomar el taco se conoce el que es tragón. Estos que así hablan un español tan barato, esos son también ellos. Así se trata de un cardenal y así sea muy obeso. De todas maneras, dijo, las acusaciones que se hacen en algunos casos son ciertas, pero mal de muchos, consuelo de tontos, porque a veces quien los acusa debería tener tantita pena, porque suelen tener una cola que les pisen muy largas. ¿Cómo ven? No obstante, el jerarca de la Iglesia Católica de 86 años de edad, perdónenlo, ya a esas alturas ya no coordinan. Qué vergüenza lo que estoy diciendo. No obstante, el jerarca de la Iglesia Católica de 86 años de edad reconoció que las acusaciones de casos de sacerdotes pederastas nos hacen sentirnos muy mal y queremos mejorar. Esto tiene tanta efectividad como la madre cuando manda a su hija o a su hijo a la escuela: pórtate bien, te vas por la sombrita, no hagas renegar, pórtate bien. Y para que aprendas bien, échale el 20, echa el 20 o deja caer el 20 y échale ganas para salir adelante. Frasecitas estúpidas que repiten los mediocres y que este señor de 86 años, que además es cardenal de la Iglesia Católica, dice: nos sentimos mal y queremos mejorar. La mayoría de los crímenes fueron cometidos hace tanto tiempo que muchos ya prescribieron, muchos delitos, y muchos abusadores han muerto. Bendito sea Dios. Continuó los esfuerzos de restablecimiento. Él hizo este esfuerzo y lo logró. Restablecimiento de las relaciones entre el Estado mexicano y el Vaticano al promover la ley reglamentaria del artículo 130 constitucional. Y allá al fondo de la escena, como diablo de pastorela, un tipo narigón de formita de hablar muy de pito de calabaza, Salinas, sonreía. Lo logramos. Entonces, los que acusan a los curas tienen mucha cola que le pisen. Y no olvidar, dice él, no olvidar que en algunos casos, mal de muchos, consuelo de tontos. Un cardenal de la Iglesia Católica, mis valedores. En la parte religiosa todo esto es México. Y nosotros, mientras tanto, dije religiosa, me retracto, en la parte clerical, este es México. Pues hablemos de nuestros talleres, el de teoría política y el de lectura. Sábados, 11 a 13 horas, teoría política, taller de teoría política, en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Por la parte de Insurgentes, donde corre el Metrobús, se bajan ustedes en la estación Olivos y caminan rumbo a Revolución un par de cuadras largas, no hasta Revolución. Allí encontrarán un parquecito y en el parquecito, en uno de los flancos, el Juglar. Allí los espero.
sábados de 11 a 13 horas. Ahora estamos viendo cómo se rescató la Baja California por parte de los magonistas, de los liberales de Flores Magón. Hermoso pasaje y conflictivo porque ya Baja California era de los gringos, del dinero de los gringos. Es lo que estamos estudiando. Porque no todo, dije yo en un mensaje, no todo México es AMLO, nada más AMLO, no. También hay historia. Y yo los invito a que conozcamos la historia, ir saliendo de del subdesarrollo, de la mediocridad. Sábados, taller de teoría política. Y domingo, allí mismo en el juglar, taller de lectura. De 1 a 2 y fracción de la tarde. Ya verán lo que vamos a hablar hoy. A comparar peregrinación de 11 caballos y la peregrinación de los humanos y la versión de los existencialistas, que ya han sido rebasados, acerca del paso del hombre por este mundo. Que es muy hermoso. A la 1 de la tarde empieza nuestro taller de lectura, hoy, todos los domingos. Y el sábado, un día antes, 11:30, taller de teoría política. Aquí hablan ustedes, aquí escriben ustedes, y como son tantos mensajes, cuando no se trata del tema que les propongo, como el tema de usted, Mario González, de veras no le interesó lo que estoy hablando, que sale con algo mucho, muy lejano. Y Arturo Sandoval, lo invito hoy al taller de lectura y le digo cómo encontrar Tartufo y Lutero. Tartufo lo puede usted leer en media hora, un poquito más. Lutero es todo un estudio. Lutero con Calvino, en muchos sentidos Calvino es más importante, en fin. Pero óiganlo bien, hay que poner hoy la iglesia en manos de Lutero. Carlos Mendoza, ese Carlos Aguiar, elogia el celibato y con eso estimula a curas pederastas. Norberto Rivera ha sido protector de curas pederastas y Norberto Rivera tiene riqueza, mala vida. Sí, pues Nicolás Aguilar, sin ir más lejos, es uno de los protegidos de Norberto Rivera, según esto. Mario Bergoglio estuvo coalidado, fue cómplice de la dictadura militar argentina. ¿Qué clase de jerarquía católica está permeando el mundo occidental? Las iglesias se deben convertir en escuelas, universidades y bibliotecas. Se debe, dice Tomás Hernández, se debe. Jaime Torres, de Tepozotlán. Cuando yo tenía 7 años, yo vivía en Zamora, Michoacán, y crecí en una educación católica, y en ese tiempo había un sacerdote que me tocaba el pene y la cabeza y las orejas. Por fortuna no hubo abuso sexual, pero claro que los sacerdotes son responsables de sus acciones, dice Jaime Torres. ¿Puede decir en qué periódico, revista, datos de pederastia, dice Elías Espinosa? Agustín Mondragón, maestro y radioescuchas, el sadismo y la brutalidad que empleaba el Santo Tribunal de la Inquisición. ¿Qué tiene de santo? Usted y yo ya sabemos que no. Lo ha tomado el gobierno yanqui, encabezado por Trump, y no olvidemos que la religión cristiana apostólica romana desde sus orígenes se ha impuesto a través de sangre, fanatismo y abuso sexual de mujeres y niños. No estoy de acuerdo en una sola cosa, Agustín Mondragón. No es la religión cristiana, es la religión católica que creó en el 317, creo, Constantino.
Y Teodosio, al final de ese siglo, la ratificó. No, el cristianismo es puro, es limpio, es puro amor. El catolicismo es la diferencia. Claro que los católicos pueden ser cristianos y los cristianos pueden ser católicos, pero entre unos y otros casi siempre hay una división. En los hechos, Santos Vandala de Iztacalco, visité los instrumentos de tortura y pena capital en el museo y es inconcebible a qué grado puede caer el espíritu del ser humano cuando causó tanto dolor con ellos, pero no los vemos como el pasado, nada más hay que darse una vuelta en los separos de la policía o en los reclusorios. Belén Cortina, el remedio es cortárselos a esos curas. Y saluda a todos. Dice Ernesto Vázquez, Cuchilla del Tesoro, estoy en todo de acuerdo, excepto en usar la palabra inválido. El hecho de que una persona no pueda caminar no le quita ningún valor. No, tampoco le quita valor a ningún ser humano ser como sea. Nada más que es inválido. Es inválido en el sentido de la limitación que tiene para manejarse en la vida, ya sea de los ojos, ya sea de los oídos. Mira, allí tiene un inválido, Beethoven. Yo trotaba en una pista para hacer cardio y de pronto se me taparon los oídos y no que me quedó más que decir, lástima, ya tengo que componer la novena. Bueno, entonces no está de acuerdo que una persona, si no puede caminar, no se le quita ningún valor. Pues claro que no se le quita ningún valor. Cuando sí está limitado de principio a fin, es cuando pierde la razón, por ejemplo. Pero inválido no le quita el inválido. Y además no es para escandalizarse. No se le va a quitar nada si le falta un ojo, un brazo, una pierna. Ernesto Robles de Tultitlán, debemos hacer una reflexión de la doble moral que maneja la Iglesia Católica para el manejo financiero de los dineros que han ocupado para financiar guerras e invasiones. Está usted, en síntesis, describiendo toda la vida pública de Juan Pablo II, los desvíos hacia Panamá desde el banco, los dineros del Banco Ambrosiano para desde Panamá enviarlos a Lech Walesa, el polaco, bigotón. A mí no me den ningún bigotón por bueno. Cualquier bigotón que vea yo enfrente le tengo desconfianza. No me caen bien los bigotones. Bueno, a Lech Walesa para que destruyera el comunismo, el socialismo e impusiera la socialdemocracia en Polonia. Polonia ahorita es más de derecha y más reaccionaria en su gobierno. Todo esto por culpa de Juan Pablo II, que era un político de principio a fin, político. Así que, caramba, ¿de dónde salió santo? Imagínense, Felipe de Jesús, el mexicano en Japón, fue crucificado, y luego 2 lanzas en el cuerpo, en la caja torácica, dos lanzas en forma de X, le quitaron la vida en el suplicio, en la cruz. Y cerca de 300 años más tarde fue el primer santo mexicano, el protomártir y santo mexicano.
San Felipe de Jesús, que solo iba a ser santo, decía su trabajadora negra, cuando la higuera reverdezca. Y dice la leyenda que un día reverdeció la higuera y dijo ella, Felipe ha sido martirizado, Felipe es santo. Y esto ocurría en Japón. Entonces, a él pasaron siglos antes de que fuera canonizado. ¿Me puede hacer una lista? Pues nada más los agradecimientos. Dos personas. Gracias. Etelvina Pérez. Ya veo el taller de lectura y domingo 7 en YouTube, en lugar de ver el Gran Canal. ¡Ah, qué bueno! A las muchachitas de Gran Canal, del Gran Canal del Desagüe. El muchachitas de Gran Canal, del Canal 2, el de Televisa. Y Eduviges Camacho, directivos de la UNAM, no se olviden que viene un nuevo gobierno y podemos regresar domingo 7 a la FM. Esa va a ser una muestra de cambio si es que lo hubo. Bueno, pues está en manos de quien debe estar. Las autoridades mandan. Es un poco a la manera del ejército. El superior manda y si se equivoca, vuelve a mandar. Así que estamos supeditados a lo que diga la autoridad. Permítanme un traguito. Entonces, a veces, porque el personal que nos auxilia voluntariamente, por algo no acude, hoy no tuvimos muchos mensajes, no se nos quedó ninguno, no tuvimos, solamente don Carlos Valencia nos auxilió en este teléfono, en este video y en el teléfono, y pues terminamos antes de tiempo con los mensajes. Pero entonces les voy a decir de las dos obras, la de teatro, Tartufo. Tartufo se hace pasar por casi santo, engatusa a un burgués rico en París, en Francia. Y de tal manera aparece en la iglesia de rodillas y los brazos en alto y demás, haciendo muchas faramayas, que el burgués lo aloja en su casa. Ahí hace que, a base de ganarle su voluntad, que el burgués ponga toda su fortuna, el herede, o más bien legue. Aquí hay un error. Cuando uno dice, mi padre me heredó, no, mi padre me legó y yo lo heredé. Bueno, le legó en vida toda su fortuna, de modo tal que ya el burgués no era dueño de su casa, ni de su dinero, ni de nada. Todo era de Tartufo, que a base de pura hipocresía y puro fingimiento se había logrado quedar con toda la heredad, la herencia, la fortuna del burgués. Pero luego intentó las cosas con la esposa y la esposa le puso una trampa, le dijo, pero ¿cómo? Si usted es un santo, ¿cómo vamos a engañar a mi esposo? ¿Qué dice ante esto Dios? Y es célebre la forma en que le contesta Tartufo. Es que haciendo las cosas de modo tal que no parezcan malas, usted y yo podemos darnos nuestro gusto y no hay nada, ninguna desgracia que lamentar. Ella le dice al marido, quédate escondido y oye cómo te está jugando este desgraciado. Así le dijo desgraciado. Y ella lo cita en el interior de la casa, acude él, ya, y entonces
sale el marido y allí viene el clímax de la obra. En cuanto a Lutero, es toda una historia de muchísimo tiempo, historia digamos hasta de siglos, del 1600 en adelante, y eso es historia y eso es difícil de concretar. Y además ya se me acabó el tiempo, me dijeron. Agradezco a Crescencio Suárez en los controles técnicos, en continuidad a Juan Carlos Osornio y Carlos Valencia, que ayudó en el teléfono y grabó este video. Ahí les encargo si quieren verlo, si quieren verme la cara, estoy en Tomás Mojarro Oficial, en YouTube. Sí. YouTube, Tomás Mojarro Oficial. Qué mal me cae decir mi propio nombre, pero en fin, lo tuve que decir porque me falta la compañera Isabel Macías, mis valedores. ¿Para cuándo dejamos las cosas? A salir de esta asquerosa mediocridad. Ánimo.